Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo, pendientes de toda la actualidad, de las noticias de última hora. Empezamos poniendo el foco en la primera ministra de Estonia, al menos lo era hasta ahora. Hablamos de Kaja Kallas, que ha dimitido este lunes para asumir el cargo de alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Es lo que ha anunciado el presidente del país, Alar Karis. Decía que ha aceptado la dimisión de Kaja Kallas debido a su nominación como candidata a la jefa diplomática de la Unión Europea. Añade que ha agradecido su trabajo y que le desea mucha suerte. Además, apunta que va a comenzar las conversaciones con los representantes de todos los partidos para formar un nuevo gobierno. Es lo que apunta Karis en una publicación en X. Kallas va a sustituir a Josep Borrell en el cargo de responsable de la política exterior de la Unión Europea, pero seguirá siendo primera ministra interina de Estonia hasta agosto, cuando está previsto que se nombre el nuevo gobierno. Pendientes también de Donald Trump, les contamos que el análisis forense ha demostrado que se utilizaron al menos 3 tipos de armas de fuego en el intento de asesinato del expresidente estadounidense Donald Trump durante el mitin en Pensilvania. Es lo que informa el canal de televisión de Estados Unidos CNN, citando a los expertos del Centro Nacional de Análisis Forense de Medios, Catherine Grigoras y Cole Whitcolton. Según su información, los primeros 3 disparos fueron realizados con un tipo de arma, mientras que los 5 siguientes fueron realizados con una segunda. El disparo final, que los expertos denominaron pulso acústico, se realizó con un tercer tipo de arma. El experto forense Robert Mayer, en un comentario en la CNN, ha sugerido que el ciudadano estadounidense Thomas Matthew Crooks, que abrió fuego, estaba a unos 110 o 118 metros del podio en el que hablaba Donald Trump. Miramos también a la OTAN. Les contamos que el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Andrei Rudenko, ha dicho este lunes que cualquier ampliación de los ejercicios militares entre la alianza militar de la OTAN y Japón solo aumentaría las tensiones, es lo que informa la agencia estatal de noticias TASS. El primer ministro japonés, Fumio Kishida, dijo a Reuters a principios de este mes que la profundización de la cooperación militar de Rusia con Corea del Norte había subrayado la necesidad de que Tokio forjara vínculos más estrechos con la OTAN a medida que las amenazas a la seguridad regional se entrelazaban cada vez más. Pendientes también de la respuesta de Rusia, Estados Unidos, como saben, planea colocar este tipo de misiles de largo alcance en tierra germana para 2026, y es por esto que el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, ha expresado que Europa es objetivo de sus misiles. Añade que su país es objetivo de los misiles de Estados Unidos en Europa, que esto es algo que ya han vivido y que tienen la capacidad de tener estos misiles, pero que las víctimas potenciales son las capitales de esos países europeos. Los anuncios de los despliegues balísticos de Washington y Berlín fueron anunciados el pasado miércoles en la cumbre de la OTAN, donde resaltaron la capacidad de largo alcance con la que cuentan estos misiles de Estados Unidos. Hablamos de los SM-6, los misiles Tomahawk y armas hipersónicas en desarrollo, las cuales aumentarían el alcance de los misiles que se desplegarían en el centro de Europa. Hablamos también de Ucrania. Les contamos que espera reunir grandes cantidades de aviones no tripulados baratos que, según espera, acabarían con las tropas rusas y salvarían a sus propios soldados y civiles heridos. Un ecosistema de laboratorios en cientos de talleres secretos en toda Ucrania está construyendo un ejército de robots, una fracción del coste que implica importar modelos similares. Se estima que cerca de 250 empresas emergentes de defensa en todo el país están creando máquinas de matar en lugares secretos que generalmente parecen talleres de reparación de automóviles rurales. Con un coste de construcción de cerca de $35.000, los empleados de empresas emergentes como las dirigidas por el empresario Andriy Denisenko pueden ensamblar un vehículo terrestre no tripulado llamado Odyssey en 4 días desde un cobertizo. Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al repaso informativo, pendientes ya de las noticias de última hora. Ponemos el foco un día más en Oriente Medio. Les contamos que Hamás dice que continúa con las negociaciones para un alto el fuego en Gaza. Todo esto pese a los últimos ataques israelíes que han acabado con uno de sus jefes militares. El movimiento de resistencia islamista ha negado que se esté retirando de esas conversaciones pese a los ataques aéreos israelíes que tuvieron como objetivo al principal comandante del grupo militante palestino. Según Financial Times, ha sido uno de los funcionarios con sede en Doha quien ha negado los informes de que jamás se estaba suspendiendo las negociaciones con Estados Unidos, Egipto y Qatar. Señalaba que eran infundados a pesar de lo que califica de masacre cometida por Israel un día antes en el sur de Gaza. Los ataques israelíes contra un complejo militar cerca de la ciudad de Yan Yunis tuvieron como blanco a Mohammad Deif, jefe militar de Hamás, junto con otro alto comandante militante, Rafah
Salamé. Las autoridades sanitarias del enclave controlado por Hamás dijeron que más de 90 personas murieron y unas 300 resultaron heridas en los ataques del sábado, entre ellas mujeres, niños y personal médico. Miramos también a Irán. Les contamos que la Unión Europea ha ampliado durante un año las sanciones contra Irán por apoyar a Rusia, así como por la supuesta desestabilización de Teherán en Oriente Medio y la región del Mar Rojo. Así se afirma en un comunicado del Consejo de la Unión Europea. Ha prorrogado hasta el próximo 27 de julio de 2025 las sanciones contra Irán por apoyar a Rusia como parte del conflicto en Ucrania y por apoyar a grupos y formaciones armadas en Oriente Medio y la región del Mar Rojo. Es lo que señala el documento. Añade que actualmente las sanciones se aplican a 12 personas y 9 organizaciones y se van a renovar anualmente, según indica el Consejo. Las restricciones incluyen la prohibición de entrada de individuos, el bloqueo de activos financieros en jurisdicciones europeas y la prohibición de otorgar préstamos, inversiones u otros fondos. Además, también miramos al Mar Rojo. Les contamos que el buque mercante atacado este lunes por la mañana en el Mar Rojo y su tripulación se encuentran a salvo, es lo que apunta a la Oficina de Operaciones Comerciales Marítimas de Reino Unido, que recibió un informe sobre un buque mercante que fue atacado por 3 pequeñas embarcaciones a 70 millas náuticas al suroeste de la ciudad yemení de Hodeida. El buque se dirige al siguiente puerto de escala después de haber llevado a cabo medidas de autoprotección, es lo que apunta la OMT. Una pequeña embarcación no tripulada chocó con el buque 2 veces y 2 pequeñas embarcaciones tripuladas le dispararon. Según está manifestando la ONU, desde noviembre el grupo Houthi de Yemen, alineado con Irán, ha estado lanzando ataques con drones y misiles en las rutas marítimas del Mar Rojo y el Golfo de Adén. Miramos también a China. Les contamos que un vídeo publicado hoy por el servicio de prensa del Ministerio de Defensa ruso muestra a marineros, militares rusos y chinos asistiendo a una ceremonia de bienvenida para sus ejercicios navales conjuntos. Las 2 fuerzas navales van a participar en ejercicios en la ciudad sureña de Sanyang, que se espera que duren hasta mediados de julio. Según la emisora estatal CCTV, los ejercicios van a incluir ejercicios antimisiles, ataques marítimos y defensa aérea. Esto ocurre después de que los líderes de la OTAN etiquetaran a China como un facilitador decisivo de la guerra de Rusia en Ucrania la semana pasada. La misión de Pekín ante la Unión Europea dijo que la última cumbre de la OTAN estuvo llena de mentalidad de guerra fría y retórica beligerante. Hablamos también del jefe de la Casa Blanca, un Joe Biden, que ha dicho en estas últimas horas que no se puede normalizar la violencia. Destacaba como afortunadamente Donald Trump se encuentra bien después de que intentara matar en un mitin a su rival. Biden llama a la unidad para contener la violencia en una de las campañas más convulsas de cara a los comicios del 5 de noviembre. Habrá investigación interna sobre la actuación de los servicios secretos. Además, decía Biden que hay que rebajar la temperatura y que son vecinos y amigos. There is no place in America for this kind of violence, or any violence for that matter. An assassination attempt is contrary to everything we stand for as a nation, everything. It's not who we are as a nation. It's not America. And we cannot allow this to happen. Unity is the most elusive goal of all, but nothing is important than that right now. El foco está puesto en Donald Trump, también en la actuación de los servicios secretos de Estados Unidos. Enseguida hablamos de todo esto, pero antes conectamos con Josep Borrell, alto representante de política exterior de la Unión Europea, que está hablando en estos momentos. Le escuchamos. Reflects the intensity and quality of the relations between Jordan and the European Union. It happens in a very difficult context. And Jordan is an indispensable partner for us, for the European Union, and a pillar of regional stability. It's important that this partnership continues improving every day in a continuous process of a relationship, reaching out, cooperations, and that's why we have to start the preparation of enhancing this partnership and to bring it to the level of comprehensive and strategic partnership between the European Union and Jordan. On doing that, we are only recognizing the importance of our strong relationship and the important role of Jordan in the region. Advancing in this direction will allow us to further increase our cooperation in key areas which are strategic, which are security, defense, trade, investment, energy, digital, helping Jordan to fully unlock trade and investment potential.
In today's meeting, we discussed our bilateral cooperation and confirmed the common willingness to further enhance it, as I said, in strategic domains like security, political, apart from the economic and trade areas. Pendientes de las palabras de Josep Borrell, también de su reemplazo, Natalia Kalas, que les contábamos al principio de este informativo, que ya ha dimitido como primera ministra de Estonia. Seguimos muy pendientes de esta comparecencia, mientras ponemos el foco en el Servicio Secreto de Estados Unidos. Les contamos que ha negado haber desviado recursos en las últimas horas para proteger al expresidente Donald Trump en un mitin de campaña donde fue blanco de un intento de asesinato con el fin de proteger a la primera dama Jill Biden. Susan Crabtree, de Real Clear Politics, ha informado en las redes sociales de que fuentes anónimas le dijeron que se desviaron recursos de Trump para proteger a la primera dama, quien también estaba haciendo campaña en Pensilvania este sábado. Decía que este es el problema, que sus fuentes secretas han citado que los recursos de los servicios secretos se desviaron al evento de Jill Biden y se alejaron del de Trump porque siguieron el protocolo de la agencia que se aplica a Trump como expresidente. Es lo que apuntan dos fuentes dentro de la comunidad del servicio secreto, según escribía en X. Hay respuesta por parte de Anthony Guglielmi, jefe de comunicaciones del servicio secreto, que ha respondido a la publicación de Crabtree diciendo que era falsa. Decía que no desviaron los recursos de Trump y que los modelos de protección no funcionan de esa manera. Mientras tanto, los demócratas discrepan sobre la estrategia electoral y la posible suspensión de la campaña del actual presidente estadounidense Joe Biden tras el intento de asesinato de su principal rival en la carrera presidencial, el republicano Donald Trump. Es lo que informa la revista Newsweek, citando fuentes anónimas del Partido Demócrata. Según ellos, algunos de los aliados de Biden son partidarios de suspender su campaña electoral, al menos durante unas semanas antes de volver a criticar activamente a Trump. Otros miembros del partido Biden, por el contrario, creen que debería volver a la ofensiva lo antes posible para evitar una caída aún mayor de los ratings. Anteriormente, CNN informó que la campaña de Biden estaba discutiendo un cambio de táctica contra Trump después del tiroteo en su mitin. Se observa que la sede del jefe de Estado está decidiendo cómo ajustar las críticas a Trump para centrarse más en las diferencias políticas que en los ataques personales. Mientras tanto, hoy el foco también en la convención republicana, y es que los republicanos se dan cita a partir de este lunes en su convención nacional para encumbrar como candidato al expresidente Donald Trump, al que consideran un héroe tras sobrevivir a un atentado, y para descubrir su gran secreto, quién le va a acompañar como vicepresidente si regresa a la Casa Blanca. La ciudad de Milwaukee, en el estado clave de Wisconsin, va a albergar el evento hasta el jueves, el día grande de la convención, donde Trump va a aceptar la nominación con un discurso triunfal y la tradicional cascada de globos de colores rojo, azul y blanco. El Partido Republicano está todavía en estado de shock por el ataque del sábado en un mitin de Trump en Butler, en Pensilvania, donde el expresidente resultó levemente herido en una oreja y murieron dos personas, un miembro del público y el agresor, quien fue abatido por las fuerzas de seguridad. Pendientes precisamente de este ataque a Donald Trump, les contamos que el análisis forense ha demostrado que se utilizaron al menos 3 tipos de armas de fuego en el intento de asesinato del expresidente estadounidense Donald Trump durante el mitin en Pensilvania. Es lo que informa el canal de televisión estadounidense CNN, citando a los expertos del Centro Nacional de Análisis Forense de Medios, Kathleen Grigoras y Cole White Cotton. Según su información, los primeros 3 disparos fueron realizados con un tipo de arma, mientras que los 5 siguientes fueron realizados con una segunda. El disparo final, que los expertos denominaron pulso acústico, se realizó con un tercer tipo de arma. El análisis de audio también confirmó que el atacante estaba a una distancia de entre 119 y 192 metros, según el experto forense Robert Maher. Esta conclusión coincide con el análisis de CNN de que el atacante estaba en una azotea a entre 119 y 192 metros del podio cuando escucharon los disparos. Añaden que los disparos ejemplifican una secuencia de crackpot típica cuando una bala supersónica pasa por un micrófono antes de la llegada del correspondiente sonido de la explosión del cañón. Es lo que enseña Maher, según apunta el análisis forense de audio en la Universidad Estatal de Montana a la cadena CNN. Hablamos también de la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas. Ha dimitido este lunes para asumir el cargo de alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Lo que anuncia el presidente del país, Alar Karis, anuncia que ha aceptado la dimisión de Kaja Kallas debido a su nominación como candidata a jefa diplomática de la Unión Europea. Le agradece su trabajo y le desea mucha suerte. Añade que va a comenzar las conversaciones con los representantes de todos los partidos para formar un nuevo gobierno, según manifiesta en una publicación en X. Kallas va a sustituir a Josep Borrell en el cargo de responsable de política exterior de la Unión Europea, pero seguirá siendo primera ministra interina de Estonia hasta agosto, cuando está previsto que se nombre el nuevo gobierno.
Pendientes también de Víctor Orbán, de su plan de paz, la respuesta por parte de la Unión Europea. Ojo, porque se habla de un boicot. Hacemos una pausa, 2 minutos, enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. ¿Cuántas veces has dicho, aquí hay más de lo que nos están diciendo? ¿Cuántas veces has visto que lo que te están poniendo como fotografía principal para mirar la actualidad está con tonitos oscuros en algún lado que no terminas de descifrar? ¿Cuántas veces miras alrededor y dices, aquí hay más información de la que de verdad nos están dando? Ese es el objetivo de lo que la economía esconde. Un libro para intentar ver todos los detalles, todos los matices, todos los colores, todo lo que está oculto detrás de la fotografía, todo lo que nos dicen pero no nos están diciendo, y todo aquello que necesitas para tener una fotografía global de lo que de verdad quienes mandan están queriendo hacer, pero tú no tienes toda la información para ello. Ya de vuelta a Negocios Televisión, mirando a la actualidad, a las últimas horas, pendientes del boicot a Víctor Orbán. Cancilleres de varios países de la Unión Europea tienen la intención de deseirar la cumbre de asuntos exteriores que se va a celebrar entre el 28 y el 29 de agosto en Hungría, organizando su propio evento internacional. Es lo que informa Político este lunes. De acuerdo con 3 diplomáticos del bloque comunitario, el alto representante para asuntos exteriores y política de seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, va a convocar a los ministros de Exteriores a un consejo formal en la misma fecha en la que se producirá la reunión organizada por el primer ministro húngaro Víctor Orbán. Apuntan a que si se celebra un Consejo de Asuntos Exteriores formal organizado por el propio Josep Borrell el mismo día, los ministros no van a poder ir a Budapest, es lo que expresa uno de los informantes. Precisamente el primer ministro húngaro Víctor Orbán ha enviado propuestas a los líderes de los países de la Unión Europea sobre formas de resolver el conflicto ucraniano tras los resultados de su misión de mantenimiento de la paz, durante la cual visitó Rusia, Estados Unidos y Ucrania del 2 al 11 de julio. Según su asesor político y tocayo Balázs Orbán, el plan de acción húngaro está sobre la mesa de todos los jefes de gobierno europeos. Señaló que el plan de Orbán está ahora sobre la mesa de los primeros ministros de la Unión Europea. Según Balázs Orbán, este plan incluye una evaluación realista de la situación, objetivos realistas y un calendario adecuado para la acción. Dice que en eso se basa su enfoque, es lo que subraya el asesor del jefe del gobierno de Hungría.
Pendientes también de España, las autoridades españolas han enviado un nuevo lote de 10 tanques Leopard a Ucrania. Así se afirma en un comunicado del Ministerio de Defensa español. Apuntan a que el transporte multimodal de 10 tanques Leopard 2 a 4 a Ucrania comenzó después de la finalización del proceso de reparación integral. Es lo que señala el departamento. Se espera que la carga llegue al puerto polaco antes del próximo fin de semana y que luego sea transferida a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Por su parte, el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Andrei Rudenko, ha dicho este lunes que cualquier ampliación de los ejercicios militares entre la alianza militar de la OTAN y Japón solo aumentaría las tensiones, según informa la agencia estatal de noticias TASS. El primer ministro japonés, Fumio Kishida, dijo a Reuters a principios de este mes que la profundización de la cooperación militar de Rusia con Corea del Norte había subrayado la necesidad de que Tokio forjara vínculos más estrechos con la OTAN a medida que las amenazas a la seguridad regional se entrelazaban cada vez más. Y miramos de nuevo a la OTAN. Les contamos que va a reforzar su presencia en Ucrania con el nombramiento de un representante especial en Kiev, según se ha decidido en la cumbre de la OTAN celebrada en Washington del 9 al 11 de julio. Según se informa, la representación de la OTAN en Ucrania va a cambiar de jefe, quien ahora tendrá un nuevo estatus como representante especial del secretario general. Se está debatiendo quién asumirá ese papel. Varias fuentes del diario European Pravda afirman que los miembros europeos insisten en que el candidato no debe ser de Estados Unidos para equilibrar su influencia. También habrá cambios significativos en la presencia de la OTAN en Kiev, tanto en términos de número como de nivel. En concreto, se espera que se desplieguen numerosos oficiales destacados procedentes de Estados aliados, responsables de zonas clave. Pendientes del portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha informado este lunes a los periodistas que la seguridad del presidente ruso Vladimir Putin se ha visto reforzada tras el intento de asesinato en Estados Unidos, cuando un hombre intentó abatir al expresidente Donald Trump. La decisión se habría tomado independientemente de los acontecimientos que se están produciendo en el mundo occidental. Dice Peskov que la seguridad del jefe de Estado está garantizada al nivel adecuado, teniendo en cuenta, por supuesto, la escalada de tensión internacional en general. Además, reafirmó que Putin, por el momento, no tiene planes de comunicarse con Donald Trump. Anteriormente, el jefe de la Dirección General de Inteligencia de Ucrania, Kirilo Budanov, afirmó en una entrevista con la revista ucraniana NV que ha habido intentos de asesinar a Putin, pero, dice, como pueden ver, hasta ahora no han tenido éxito. Rusia, que sigue reaccionando al intento de asesinato de Donald Trump, dice que Estados Unidos está al borde de una guerra civil y que está empujando al mundo al colapso. Y lo preocupante es que cada año busca una salida a sus problemas internos, incitando conflictos militares en otras partes del mundo. Es lo que afirma la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zakharova. Declaró para la televisión ATV que hace 2 meses escribió en su canal de Telegram que estaba sorprendida de que en Estados Unidos ni el gobierno oficial, ni los servicios especiales, ni la policía, ni las autoridades públicas, ni los periodistas prestaran atención al hecho de que la cuenta del candidato estaba cada vez más en peligro. Por eso dice que el candidato obvio para las próximas elecciones, el hombre que habla abiertamente de sus ambiciones, y el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaba sufriendo todo tipo de amenazas. Decía Zakharova, no sé cómo sucedió, tal vez sea una coincidencia, tal vez sea un misterio y tal vez sea simplemente lógica, pero es un hecho. Las amenazas a Trump no solo vinieron de algunas personas sospechosas, sino que se convirtieron como una narrativa, como suelen decir en Estados Unidos, y una línea de pensamiento que es formulada abierta y públicamente por ciertas personas como senadores estadounidenses o politólogos. Es lo que decía Zakharova en el especial El asesinato de Donald Trump, el intento de asesinato. Precisamente Rusia responde también a las maniobras de Estados Unidos. Como saben, planea colocar misiles de largo alcance en tierras germanas para 2026. Es por eso que el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, ha expresado que Europa es objetivo de sus misiles y que su país es objetivo de los misiles de Estados Unidos en Europa. Decía Peskov que esto ya lo vivieron y que tienen la capacidad de detener estos misiles, pero que las víctimas potenciales son las capitales de esos países europeos. Los anuncios de despliegues balísticos de Washington y Berlín fueron anunciados el pasado miércoles en la cumbre de la OTAN, donde se resaltaron la capacidad de largo alcance con la que cuentan estos misiles estadounidenses. Los mismos son SM-6, misiles Tomahawk y armas hipersónicas en desarrollo, las cuales aumentarían el alcance de los misiles que se desplegarían en el centro de Europa.
Pendientes también del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, dice que su objetivo es tener todos los elementos de un plan de paz listos para una segunda cumbre en noviembre. El presidente de Ucrania organizó una cumbre de paz en Suiza los días 15 y 16 de junio, cuyo objetivo era reunir a jefes de Estado y de Gobierno para tratar de trazar un rumbo hacia una paz duradera en Ucrania. Asistieron representantes de 92 países, pero Rusia no fue invitada, lo que generó dudas sobre lo que realmente podría lograr esta cumbre. En respuesta, Vladimir Putin ofreció sus propios términos para un alto el fuego que incluían que Ucrania cediera 4 regiones parcialmente ocupadas por Rusia, como Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla. Ahora, el líder de Ucrania dice que su objetivo es tener un plan de paz listo para una segunda cumbre en noviembre, coincidiendo con las elecciones de Estados Unidos y posiblemente, decía Zelensky, con Rusia como invitada. Precisamente en Ucrania cada vez hay más voces que piden negociar. Un 44% de los ucranianos cree que ha llegado el momento de empezar a negociar el final de la guerra con Rusia, frente a un 35% que se muestra en contra y un 21% que no tiene una opinión clara a este respecto, lo que muestra una encuesta encargada por el medio ucraniano ZN, cuyos resultados fueron publicados en el día de hoy. Una encuesta similar publicada en mayo de 2023 mostraba que solo un 23% de los ucranianos estaba a favor de abrir negociaciones con Rusia, prácticamente el doble en apenas un año. El mayor nivel de apoyo a las negociaciones se da en el sur de Ucrania, donde un 60% de los residentes es partidario de empezar a hablar, según los resultados del sondeo publicado en el día de hoy. En el este y el oeste de Ucrania, el nivel de aceptación de las negociaciones se sitúa en torno al 35%. Al mismo tiempo, un 83% de los ucranianos sigue rechazando una solución negociada en los términos propuestos por el presidente ruso Vladimir Putin, que ha propuesto bajar las armas si Ucrania retira sus tropas por completo de las 4 regiones ucranianas ocupadas. Precisamente en Ucrania, un sector ucraniano que trataba de huir hacia Moldavia ha sido abatido por los guardias fronterizos, es lo que anuncian las autoridades de Kiev durante este lunes. Añaden que 4 soldados escaparon de su unidad de entrenamiento para intentar cruzar la frontera con Moldavia a pie este 14 de julio, es lo que indica la Oficina de Investigación del Estado en un comunicado. Añaden que mientras intentaba escapar, uno de ellos atacó a un guardia fronterizo y que en respuesta usó su arma de servicio para disparar contra el atacante, según señala la misma fuente. Ante la escasez de hombres en el frente, Ucrania lleva varias semanas realizando una campaña de movilización para reponer las filas del ejército. Los hombres en edad de luchar tienen prohibido salir del país. Miramos también a Letonia. Ya no va a permitir que automóviles de pasajeros registrados en Bielorrusia ingresen en su territorio desde Bielorrusia o Rusia. Es lo que apunta este lunes una agencia gubernamental. La prohibición, que va a entrar en vigor este martes, se ha introducido en el marco de un nuevo paquete de sanciones de la Unión Europea, que ha ajustado en gran medida las sanciones impuestas a Bielorrusia con las sanciones impuestas a Rusia. Es lo que apunta el Servicio de Ingresos del Estado de Letonia. Los Estados miembros de la Unión Europea fronterizos con Rusia, como Polonia, Estonia, Letonia, Lituania y Finlandia, así como Noruega, que no pertenece a la Unión Europea, prohibieron el año pasado la entrada de vehículos con matrícula rusa como parte de las sanciones impuestas y sus ciudadanos en relación con la guerra en Ucrania. Precisamente mirando a Rusia, les contamos que es posible que el gobierno no prorrogue el levantamiento de la prohibición de exportar gasolina en agosto si la situación sigue siendo tensa. Dice Novak que es demasiado pronto para discutir la cuestión de la prohibición de las exportaciones de gasolina en septiembre. Es lo que apuntan los periodistas el viceprimer ministro ruso Alexander Novak en el marco del Foro de Inversiones del Cáucaso. Añade que la semana pasada celebraron una reunión sobre la situación del mercado de combustibles. En principio, si la situación es tensa, no ampliaremos el permiso en agosto, pero ahora solo se ha ampliado hasta finales de julio. Según Novak, el mercado ruso de combustible se mantiene estable, pero reacciona con sensibilidad al volumen de suministro de I-95. Dice que ese mercado reacciona así a la situación general relacionada con la campaña de reparación. Lamentablemente es muy sensible, que lo van a tranquilizar porque no está sucediendo nada terrible. Es lo que afirma el viceprimer ministro de Rusia. Miramos también a la alianza de los BRICS. Como saben, invitó a 6 nuevos países a unirse al bloque en 2024. De los 6, solo 2 naciones ingresaron a la alianza, mientras que Argentina rechazó la membresía y Arabia Saudí mantiene la decisión en suspenso. Los 4 países que se unieron a los BRICS este año son Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Irán y Etiopía. China y Rusia quieren una expansión del mismo tipo para este año, para fortalecer financieramente al grupo y hacer frente a Estados Unidos y otros aliados occidentales. Sin embargo, otros miembros de los BRICS parecen estar descontentos con la decisión, ya que quieren frenar la expansión para este año. India, Sudáfrica y Brasil no se han pronunciado al respecto, mientras que China y Rusia sí lo han hecho. Los demás países quieren que los nuevos miembros se estabilicen en el bloque antes de permitir que se unan otras naciones. Las políticas y los acuerdos comerciales podrían desbaratarse si demasiados miembros se unen
al mismo tiempo. India cree que China está utilizando los BRICS como trampolín para promover su agenda de dominio global. También cree que Rusia quiere vengarse de Estados Unidos por imponer sanciones a su economía. Ambos países están usando los BRICS para promover su agenda y consolidar su dominio en la esfera financiera global. La expansión de los BRICS en 2024, según India, sería solo una máscara para ocultar su búsqueda de dominio global. Pendientes también de la actualidad económica, pendientes de datos económicos importantes en la eurozona durante esta semana. Hacemos una pausa, 2 minutos, y enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. Dos palabras que recuerdan lo peor de la economía financiera, la gran recesión, la crisis de las hipotecas basuras que se llevó por delante Lehman Brothers y que estuvo a punto de liquidar al sistema económico, ha hecho olvidar o al menos poner en un segundo plano episodios anteriores. Remontarse al 2 de diciembre de 2001 es remontarse a uno de los mayores escándalos de la historia económica. Ese día, la energética Enron se declaraba en quiebra, primer distribuidor energético a nivel mundial, facturando 100.000 millones de dólares anuales, que de un momento para otro desaparecieron. La pregunta, ¿cómo algo tan enorme pudo llegar a esa situación? La respuesta, sencilla. Era todo un engaño. La empresa, fundada en 1985 por Kenneth Lay, vivió un antes y un después con la llegada de Jeffrey Skilling. Uno de los mejores graduados en Harvard en su promoción del MBA aterrizó en Enron en 1997, 12 años después de haberla fundado. Con él, la compañía descubrió, en toda su expresión, lo que es hablar de ingeniería contable, pasivos que se convirtieron en activos, préstamos que se computaban como ingresos, deuda maquillada, beneficios inflados. A ojos de la contabilidad, todo era perfecto. De hecho, era un ejemplo para los demás, la más innovadora, la menor manejada. Y lo fue poco a poco, hasta que la realidad fue saliendo a la luz. La junta directiva vivía engañada, con una acción en bolsa que cotizaba sobre los $90 en el 2000, pero que cuando las autoridades afloraron deudas escondidas y elementos ocultos fuera de balance, llegó a perder tanto valor, casi un 99%, que se cuantificaba la acción en apenas $1. Más de 10.000 millones de valor contable que se esfumaron de un día para otro, miles de ahorradores que perdieron su inversión. Acorralada, Enron se vio obligada a presentar el concurso de acreedores y en su día, la mayor bancarrota de la historia. Acumulaba unos activos de 64.000 millones, unas deudas de 30.000. 20.000 empleados perdieron su trabajo, consecuencia del desastre. Menos esperada fue la caída de su auditora, Arthur Andersen, una de las 5 gigantes del mundo en ese momento, que fue partícipe del engaño a la que le pedían los directivos que hiciera la vista gorda y que finalmente se vio arrastrada por todo el problema. A Jeffrey Skilling, la mente detrás de esta contabilidad, le salió mal su última jugada maestra. Antes de la quiebra se las vio venir, renunció a su cargo, alegando motivos familiares, vendió todas las acciones y 4 meses después la empresa estaba en bancarrota. Supuestamente él no sabía nada de la situación crítica de la empresa. En 2006 se lo condenó a 24 años de prisión, se le multó con 45 millones y entonces, ahí sí, él se convirtió en el mayor de sus críticos. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de la actualidad geopolítica, también de la actualidad económica, pendientes del euro, ojo, porque ha alcanzado su punto más alto frente al dólar estadounidense en poco más de 3 meses durante este lunes, ya que el billete verde se debilitó antes del discurso de Jerome Powell de la Reserva Federal, que se espera para eso de las 6:30 hora española. Los mercados también reaccionaron a la noticia del intento fallido de asesinato contra el expresidente estadounidense Donald Trump, y el rendimiento de los bonos a 30 años superó el rendimiento de los bonos del Tesoro a 2 años por primera vez desde el mes de enero. El euro subió algo más de una décima frente al dólar, se llegó a cambiar a los 1,09204, eso de las 12:20 hora centroeuropea, alcanzando su nivel más alto desde el pasado 21 de marzo.
Hablamos también de Goldman Sachs, ha anunciado este lunes que sus ingresos netos del segundo trimestre aumentaron un 17% interanual, alcanzando los 12.700 millones de dólares en el año fiscal 2024. Sus ganancias diluidas por acción se dispararon un 180% hasta los 8,62 dólares en el segundo trimestre, y las ganancias netas para el periodo informado aumentaron un 150% hasta los 3.040 millones de dólares. Dice que están satisfechos con sus sólidos resultados del segundo trimestre y su desempeño general en la primera mitad del año, lo que refleja un sólido crecimiento interanual tanto en banca y mercados globales como en gestión de activos y patrimonios, es lo que afirmaba el director ejecutivo David Solomon. Las acciones del grupo subieron un 0,86% durante las operaciones previas a la apertura del mercado tras el anuncio de las ganancias. Pendientes también de las criptomonedas, el foco puesto en Bitcoin, que ha subido más del 3% este lunes a medida que el apetito por activos de riesgo sigue creciendo después del fallido intento de asesinato del expresidente estadounidense Donald Trump, que dejó al candidato presidencial solo con una lesión menor en el oído. Se espera que Trump vuelva a su agenda habitual como estaba previsto inicialmente, y el asesor de campaña ha confirmado la asistencia del expresidente a la Convención Nacional Republicana en Milwaukee. Ojo, porque también ha confirmado su asistencia a un evento sobre Bitcoin en las próximas semanas. El incidente pareció aumentar las perspectivas de una posible victoria de Trump en noviembre, lo que aparentemente impulsó el aumento de las criptomonedas. Bitcoin llegó a subir hasta el entorno del 3,90%, situándose en los 63.200 dólares, mientras que Ethereum también subió en torno al 3%, cotizando cerca de los 3.350 dólares. Hablamos también de China. Su economía ha ralentizado y mucho más de lo esperado el ritmo de crecimiento en el segundo trimestre, ya que una prolongada desaceleración del mercado inmobiliario y la inseguridad laboral ha reducido la demanda interna, lo que mantiene viva las expectativas de que Pekín podría aplicar aún más estímulos. La segunda mayor economía del mundo creció un 4,7% entre abril y julio, su menor crecimiento desde el primer trimestre de 2023 y por debajo del 5,1% previsto por los analistas en un sondeo de Reuters, datos que llegan mientras la producción industrial y las ventas minoristas crecen más lento de lo esperado. También estuvo por debajo de la expansión del 5,3% del trimestre anterior. En términos trimestrales, el crecimiento fue del 0,7% frente a un 1,5% revisado a la baja en los 3 meses anteriores. Para contrarrestar la débil demanda interna y la crisis inmobiliaria, China ha impulsado la inversión en infraestructura y ha invertido fondos en la fabricación de alta tecnología. Precisamente los precios de las viviendas nuevas en China han caído en junio a su ritmo más rápido en 9 meses, mientras que las ventas de propiedades y la inversión se han desplomado, aumentando la presión sobre las autoridades para que apliquen más estímulos para apuntalar al golpeado sector mientras lucha por tocar fondo. Los precios de las viviendas nuevas cayeron un 4,5% respecto al año anterior, alcanzando el nivel más bajo desde junio de 2015, una caída más profunda que la del 3,9% registrada en el mes de mayo. El Banco Popular de China ha dicho que mantendría sin cambios la tasa de 100.000 millones de yuanes en préstamos a un año. Algunas instituciones financieras en el 2,50% respecto de la operación anterior. El tipo de interés de la facilidad de préstamo a medio plazo se mantuvo estable en línea con las expectativas del mercado, ya que los márgenes de interés cada vez más estrechos de los prestamistas y la debilidad de la moneda china siguen limitando la capacidad de Pekín de utilizar la flexibilización monetaria para apuntalar la tambaleante economía. En Europa, además, arranca una semana cargada de grandes referencias, sobre todo para la eurozona. Los datos de IPC de la eurozona y de Reino Unido, la comparecencia del presidente de la FED en un simposio, la encuesta CEP en Alemania o las ventas minoristas de Estados Unidos y el libro Beige de la Reserva Federal serán una de las citas más importantes de esta semana. En la región Asia-Pacífico, por su parte, el protagonismo va a recaer en el PIB de China y en el IPC de Japón. Goldman Sachs, que ha presentado una apelación ante la Reserva Federal de Estados Unidos cuestionando su resultado en la última prueba de estrés del regulador, que obligará al Banco de Wall Street a mantener una mayor cantidad de capitales, lo que apuntan personas familiarizadas con el asunto. La apelación plantea los problemas que el presidente ejecutivo de Goldman, David Solomon, expresó públicamente hace 2 semanas, cuando argumentó que los resultados de la Fed no reflejaban el trabajo que había realizado el banco para hacer su negocio más estable. El resultado de estrés de la Fed, que incluía que Goldman Sachs perdería más de 40.000 millones de dólares en préstamos en una serie de escenarios económicos catastróficos, exigiría que el banco mantuviera una mayor cantidad de capital en relación con sus activos. Los bancos mantienen capital en reserva para absorber posibles pérdidas, pero también lo utilizan para dividendos y recompras
de acciones. El resultado significará que las tenencias de capital de Goldman aumentarán más de lo que algunos analistas habían previsto, dado que el banco ha reducido su negocio de inversión de su propio capital en activos privados menos líquidos y más peligrosos. Goldman también suele estar sujeto a algunos de los requisitos de capital más elevados debido a su gran negocio de trading.